Buenas tardes desde el Museo de América, desde Madrid. Hoy vamos a dar inicio a un ciclo dedicado a la transición de virreinatos a repúblicas de dos de los antiguos territorios españoles en América, como es el caso de México y de Perú. Estamos hablando de un ciclo de seis sesiones a lo largo de 3 semanas, 3 martes dedicados al caso de México y otros 3 jueves dedicados al caso de Perú. Este ciclo es posible gracias al apoyo y al trabajo de muchas personas. Por tanto, yo quisiera dar las gracias en público, por una parte, como no puede ser de otro modo, a nuestro Ministerio de Cultura y Deporte, al Secretario General del Ministerio, la Dirección General de Bellas Artes, la Subdirección de Museos Estatales y todo el personal del Museo de América que ha trabajado mucho para poderlo sacar adelante. Las gracias también a las 2 coordinadoras académicas, a la doctora Victoria Solanilla, encargada del ciclo dedicado a México, y a la doctora Paulina Nunhausa, el ciclo dedicado a Perú. Sin ellas tampoco habríamos podido construir el programa como lo hemos hecho, con la variedad de temáticas que se van a abordar en él. Las gracias a los conferenciantes que han aceptado intervenir con un tiempo realmente breve. No todo el mundo está capacitado para poder aceptar un reto de este tipo con relativamente poco tiempo. Me consta que son profesionales de una gran valía, con gran prestigio y trayectoria académica, y por eso les quiero agradecer muy especialmente su buena y gran disponibilidad para colaborar con el Museo de América. Y las gracias, por supuesto, a todas las personas interesadas en acompañarnos y en seguirnos a lo largo de estas 3 semanas. Sin ustedes esto no tendría ningún sentido. Estoy convencida de que va a ser una actividad interesante, atractiva, ya ha despertado interés a ambos lados del Atlántico, y deseo que en el futuro podamos seguir colaborando y dando continuidad a este tipo de iniciativas. Por mi parte, gracias a todo el mundo, y cedo la palabra al profesor Javier García Fernández, secretario general del Ministerio de Cultura y Deporte. Muchas gracias. Pues por mi parte voy a inaugurar ya esta sesión, y lo único que voy a es destacar el valor de este tipo de seminarios, que por otra parte están teniendo bastante apoyo entre los interesados, entre las personas que se interesan por este momento. Al dedicar unas jornadas a unos países como México y Perú, y además con ese epígrafe desde el Virreinato a la República, significa afrontar 2 siglos de historia, que ya no son 2 siglos de historia comunes con España, como lo fueron anteriormente, pero que mantienen una gran cantidad de lazos históricos, culturales, políticos, que se siguen renovando con un planteamiento distinto de cuando ambos países eran virreinatos, formaban parte del Imperio Español, pero evidentemente esa conexión existe, y yo creo que tanto los mexicanos como los peruanos como los españoles estamos muy orgullosos de seguir manteniendo esa relación. Es cierto que después de la independencia, durante varias décadas, la relación entre el Estado español, la monarquía que había quedado en la península y en las islas adyacentes, y las pocas colonias que todavía quedaron, y el resto de las repúblicas independizadas, fue una relación tensa. Durante tiempo no hubo relaciones diplomáticas, pero es cierto que todo eso fue poco a poco amainando, y evidentemente durante ya la segunda mitad del siglo XIX y durante todo el siglo XX, la relación entre aquellos países y España ha sido una relación particularmente fructífera, incluso en algunos casos particularmente beneficiosa, por ejemplo, con la acogida que los Estados Unidos mexicanos hicieron del exilio español. Sin la actitud del presidente Cárdenas y la acogida que se hizo a los exiliados que escaparon de la dictadura, escaparon de la persecución, sin esa acogida, pues la cultura española habría tardado más en difundirse en todo el continente. Creo que es un gesto que hay que recordar, y siempre lo recordaremos. Gracias a México, gracias a la política del presidente Cárdenas, los exiliados, los que tuvieron que escapar de una dictadura horrorosa, pudieron asentarse, y evidentemente también pudieron difundir sus conocimientos y su cultura. Este es un ejemplo de las muchas
que hay de las relaciones, y yo creo que pueden ser muy fructíferas entre estos países. Por consiguiente, hacer un seminario sobre estas materias, sobre la evolución de estos países, creo que es un acierto, nos ayuda a entendernos mejor y sobre todo ayuda a ver perspectivas de entendimiento, de colaboración en el futuro. Por consiguiente, yo felicito también a la directora del Museo de América, que ha tenido la ocasión de organizar este seminario. Creo que ha sido un acierto y espero que en el futuro siga encargando, siga organizando más encuentros, más seminarios de este tipo. Y por mi parte nada más, espero que todo el mundo disfrute con el seminario, que sea interesante, que sin duda lo será, y que todos saquemos algunas conclusiones sobre ese marco de relaciones que puede ser también tan atractivo en el futuro. Por mi parte nada más, buenas tardes y que todos lo pasen bien con el seminario. Buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes, ahora soy yo quien les saluda. Soy Victoria Solanilla, profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona y me cuido dentro de mi departamento del área de arte y del mundo americano, por lo cual los temas que hoy se van a tratar y en días sucesivos, tanto de México como del Perú, para mí son interesantísimos. He tenido el honor de poder coordinar este seminario y el honor de poder presentar toda una serie de profesores que ya verán ustedes que van a hablar de temas distintos, cada uno de ellos evidentemente, pero que van a confluir en la cuestión de la independencia y de la república. En primer lugar, voy a presentar, el día de hoy habrá un solo participante, que es la profesora, la doctora Ana Carolina Ibarra González, y les voy a hacer un poco su semblanza, su perfil académico. Es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, de la que es profesora titular, y está adscrita al Instituto de Investigaciones Históricas, se entiende, de la UNAM. Ha sido profesora visitante en la Universidad de la Sorbona de París, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Amberes y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Tanto pueden ver ustedes que tiene un amplio espectro desde donde ha podido dar sus explicaciones y conocimientos a los demás. Es miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia, el sillón número 17, desde abril del año 2018. Ha sido directora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM en 2 periodos, 2013 y 2021. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Ha recibido reconocimientos de parte del Comité Mexicano de Ciencias Históricas y también del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de la UNAM. Está dedicada al estudio de la independencia de México y de América Latina y ha publicado como autor único una serie de obras que les voy a citar las más importantes. Clero y política en Oaxaca, en el año 96, el Cabildo Catedral de Antequera de Oaxaca, año 2000, el clero de la Nueva España y el proceso de independencia. Ha dirigido 15 obras colectivas, publicado más de 70 artículos y capítulos de libro en México, Argentina, Alemania, España, Ecuador, Panamá y Perú. Por tanto, pueden ver que su temática, con la que hoy nos va a obsequiar para poderla escuchar, está ampliamente expandida. Sus últimas publicaciones son Territorialidad y Poder Regional de las Intendencias en las Independencias de México y Perú, publicado en Lima en el año 19. Ernesto de la Torre Villar, 1917-2009, Obras Imprescindibles, juntamente con Pedro Marañón Hernández, publicado en la UNAM en México en el 17. Y finalmente, Francisco Javier Clavijero, Un humanista entre dos mundos, junto con Alfonso Alfaro, Iván Escamilla y Arturo Reynoso. En este caso lo publicó en el Fondo de Cultura Económico de México en el 15. Dicho esto y esta presentación que nos da una visión muy amplia de lo que vamos a escuchar ahora, yo cedo la palabra a la doctora Ana Carolina Ibarra González, que tiene en este momento su explicación. Iré recogiendo todas las opiniones que me vayan dando por el chat y al final saldrán en forma de preguntas a la conferenciante. Cuando quiera. Muchas gracias, Victoria, por la presentación, por la invitación y agradezco desde luego al Museo de América, sinceramente, esta distinción, desde luego también al profesor Javier García, a la profesora Encarnación Hidalgo, directora
de este museo, y a Victoria, con quien he estado en estrecho contacto, y el apoyo de Álvaro Llaner, por supuesto, también. Muchas gracias también por su presencia del público esta mañana para mí, tarde para ustedes, y en donde no puedo evitar decir dos palabras sobre el tema general del seminario que convoca a estudiar los casos de México y Perú. Estamos ante los dos grandes virreinatos en América, los dos grandes espacios más productivos, más ricos, y allí donde además finalmente la penetración de las raíces hispanas van a ser más fuertes, desde luego con la peculiaridad de que en ambos lugares las raíces indígenas son también muy, bueno, son cruciales en la composición y la estructura social, es justamente esta, y también hay diferencias y semejanzas en el caso mexicano y en el caso peruano, a lo que no me voy a dedicar, pero no quiero dejar de decir una palabra que lo que hoy nos convoca quizá en muchos foros académicos, es el hecho de que ambos países celebran su independencia en el año de 1821, aunque sabemos bien que hubo luchas posteriores en ambos casos, militares, y realmente el momento en que se abandona el Callao, pues ya estamos hablando de 1826, o incluso la caída del fuerte de San Juan de Ulúa, en el caso mexicano, será en el año de 1825. Entonces, en esto también comparten, y comparten sobre todo en la prestancia y la importancia y esta realmente relación muy estrecha, más en el caso mexicano todavía por el alcance cercano que hay con España, más complejo en el caso peruano, pero en ese sentido, pues la convocatoria a pensar justamente en el tema ahora es sumamente oportuna por la celebración de las consumaciones de la independencia. No quiero yo extenderme en el poco tiempo que tengo, sino centrarme en el tema para el cual fui invitada, que es el tema de clero y política en la independencia de México, que es el motivo de mi ponencia y de mi presentación acá, a la cual aderezaré algunas imágenes simplemente con el objeto de acercarnos un poco más a la iconografía y a los personajes, y después habrá pues un espacio para preguntas. El tema desde luego es vastísimo y supone quizá antecedentes, pero en el espacio de las preguntas podremos muy bien rescatar algunas de sus inquietudes. Entonces, bueno, en primer lugar, lo que es visible, y quizá aquí podríamos ver una primera imagen si nos hacen favor de ponerla, y justo por eso es pertinente el título de esta charla, aunque no todo el movimiento mexicano va a estar dado por esta, digamos, la parte religiosa. Voy a activar su micrófono, sí. Esta parte religiosa se hace muy evidente incluso en la iconografía patria y patriótica, como ustedes pueden apreciar ahí en esta imagen, de las cuales hay muchísimas, del padre de la patria, que es Miguel Hidalgo, con su estandarte con la Virgen de Guadalupe, que por cierto está también incluida en la publicidad de este seminario, que pertinentemente ha sacado el museo, porque la guadalupana pues será, sí, gran partícipe de este movimiento. Entonces, eso pone a la vista que el papel que desempeñaron los curas en la Guerra de Independencia de México es notorio. ¿Quién no ha visto esta imagen, repito, de la cual hay varias de autores del siglo XIX o en estampitas, con el estandarte de la Virgen en sus manos, arengando a la multitud para que se uniera a las filas de la insurgencia? El bondadoso anciano, vestido de sotana, representa la identificación entre la patria y la religión, la palabra de un clero respetable que pudo conciliar las diferencias bajo el signo conciliador de la religión católica. El México siempre fiel, según lo llamó un pontífice en épocas recientes,
esconde en realidad, por el contrario, una enorme diversidad, una enorme complejidad en el terreno de las creencias religiosas. Esta imagen, como muchas de la iconografía patriótica, pues son un poco hechas bajo un criterio y una mentalidad diferente que está procurando hacer la unidad de la nación bajo una evocación de esta naturaleza, pero que esconde detrás varias cosas interesantes. En primer lugar, Hidalgo no se veía tan viejito y tan respetable, era un hombre que vestía casi pocas veces con sotana, según algunas referencias. Al contrario, andaba con pantalón ancho y era un gran jinete de caballo, y si no, no se habría desplazado en todo aquello. Tenía 50 y tantos años y no estaba hecho un ancianito, pero como era un cura, un teólogo respetable, pues algunas otras imágenes que nos lo muestran como un intelectual o como un hombre sabio, conjugaba pues estas dos características. Pero volviendo a lo que señalaba yo, la realidad religiosa y clerical del siglo XIX, de los inicios del siglo XIX, en México era muy varia, empezando por el hecho del sincretismo religioso, que constituye la base de la expansión de la religiosidad en México a través de la participación muy sincrética, muy compleja de la religiosidad de sus pueblos, que unen los aspectos y ritos indígenas con la interiorización de la religión católica de los misioneros. Por otro lado, por supuesto, es una época de vivas confrontaciones al interior de la iglesia, no solo por los aspectos religiosos que tienen que ver con el reformismo y demás, sino también por la propia parte política que juega el clero en su momento, y otras partes teóricas, analíticas, intelectuales sobre el momento que vive en el mundo la religiosidad, en mucho las confrontaciones entre Roma y las aspiraciones regalistas de muchos de las potencias incluso ligadas cercanamente a Roma. Entonces hay grandes debates que existen y que existen en esa época, muy ricos en el seno de la iglesia misma. Entonces la época en que se concentra esta plática no pudo ser de otra manera. El clero católico sí va a tener un papel protagónico, como fue en esas décadas del siglo XIX, y se debate entre la fidelidad a Roma, por ejemplo, y las críticas provenientes del jansenismo, del episcopalismo, del pensamiento reformista de Pistoia, la defensa o no del jansenismo, la vuelta a una ortodoxia primitiva que se aspiraba por muchos, entre la discusión del poder de la jerarquía y lo que serían ideas más igualitarias, muy de la época, en razón de las ideas del presbiterio. Este rico bagaje de ideas iba a ponerse en juego al tiempo de la guerra como parte de la formación teológica y eclesiológica del clero, pero además la importancia que cobraría la religión, que es una especie de manzana de discordia, instrumento dentro de la lucha también y de ambos bandos, pues le va a dar el tema, al caso de México, una centralidad inesperada. Hay que ser consciente que en todos lados de esta insurgencia continental que se va a vivir en América, en todas partes la participación del clero va a ser importante y va a ser notoria por su liderazgo, por su cultura. Pero en el caso mexicano es un poco más destacada, puesto que en lugar de ver, por ejemplo, ustedes ya verán a Bolívar o a San Martín o a Pumacahua cuando vean el caso peruano, en el caso mexicano generalmente verán a curas. De allí que esto mueve a una serie de preguntas. Esto era tan notorio que en el siglo XIX, el historiador más reconocido, historiador y político de aquella época, que era Lucas Alamán, en su Historia de México de 1849, va a sugerir que el levantamiento insurgente había sido una especie de rebelión del clero, un levantamiento en armas masivo y generalizado. Tal era la visibilidad que había alcanzado el liderazgo del clero en la revuelta.
él había insistido además que muchos de los curas que participaban eran curas malos, que no tenían vocación, los más malos de cada convento, y daba cuenta pues de sus estropicios. Sin duda alguna, en la muy variada participación que hay en las filas insurgentes, los curas van a ser de todo tipo, y hay estos llamados curas malos por Alamán, pero también conforme la investigación ha avanzado, ha sido más fácil para nosotros darnos y conocer mejor las ideas de los principales líderes, que no eran necesariamente los más malos de cada convento. Las obras como las de Carlos Errejón Peredo, William Taylor, Brian Connaughton y yo misma, entre otros, nos permiten conocer la formación, la trayectoria, las lecturas que nos permiten admirarnos de la erudición crítica que poseían muchos de ellos, de lo actualizados que estaban respecto a lo que sucedía y se publicaba en otros lugares. Uno se sorprende, Morelos cargaba, por supuesto, entre sus libros La Constitución de Cádiz, periódicos como El Español, algunos números, digamos, estaban perfectamente al tanto de lo que estaba ocurriendo, y no digamos en ese momento de revolución en la península ibérica y en España y particularmente, sino además en otros lugares que habían tenido políticas reformistas hacia la Iglesia, como pudo haber sido el corazón del Imperio Austrohúngaro. Se leía muchísimo de lo que pasaba, o del duque de Toscana, que eran fuertes reformistas, y todas esas cosas las podemos encontrar en las lecturas y en los conocimientos de estos que serán más adelante líderes de la insurgencia. Entonces, las últimas décadas de investigación histórica han venido a desmentir esa idea de Alamán, porque en primer lugar ni eran puros curas los que estaban en la revuelta, ni eran tantos curas numéricamente, ni los curas todos se fueron del lado de la revolución de independencia y la insurgencia, sino que muchos, por supuesto, van a estar apoyando a las políticas primero del absolutismo, después de la revolución liberal con intervalos, y en fin, y luego el retorno al absolutismo de Fernando VII. Entonces la participación del clero va a ser muy variada, y desde luego pues la insurrección, la guerra insurgente de México, no era exclusivamente dependiente de curas, y lo que es más, aunque había muchos móviles, digamos, muchos argumentos, muchos banderas que tenían que ver con la religión, otras no lo eran. Entonces ahí distorsionaríamos, y quiero aclarar esto, que desde luego yo me ocuparé de esto en mi plática, pero hay que matizar mucho esta idea de Alamán de que era una revolución del clero. Esa no era la idea. Pero bueno, en 1996, por ejemplo, William Taylor ofrece una estadística bastante convincente sobre la participación del clero en la Guerra Civil de Nueva España. Su investigación coloca a los curas párrocos como los participantes más notorios, y localiza casi 100 curas párrocos dentro de las fronteras del México actual que participaron en la insurgencia, tantos como 97 de los 1027 curas que hubo en el virreinato se comprometieron con los insurgentes. La proporción es de 9%, que es un porcentaje muy sustancial, pero muy alejado a la participación masiva que sugiere Alamán. Un cura de cada 7, un vicario de cada 40 parecen haber unido en ese momento a la insurgencia. Cabe hacer notar que la participación de los curas obviamente está más presente en los lugares del Bajío, del Gran Michoacán, de la Tierra Caliente del Sur o de la sierra del actual estado de Guerrero. En otros lados va a ser menos relevante, porque la implantación de la iglesia tiene menos fuerza en algunos lugares que en otros. Desde luego, en los obispados de más peso estará Puebla, sin duda alguna, que era la segunda ciudad del virreinato, o en la actual ciudad de Morelia, que es Valladolid de Michoacán. Oaxaca también, con toda la fuerte población indígena, fue una región donde los dominicos misionaron, tuvieron gran presencia, y después la iglesia secular también se implantó con mucha fuerza.
se ha profundizado también en la relación de los curas, puesto que los curas no solo se relacionaban entre sí, se relacionaban, por supuesto, con sus catedrales en las ciudades catedralicias importantes y los curas desperdigados por toda la diócesis en sus parroquias. Ciertamente la estructura de la iglesia es muy importante para comprender cómo la parroquia son lugares significativos en esta articulación con las catedrales. Y si recordamos, en las parroquias se llevaban a cabo actividades de todo tipo, de educación, por supuesto, de impartición de los sacramentos, pero también se llevaba el control demográfico en los libros de nacimientos, de funciones, de entierros, antes que la sociedad se secularizara. Sin duda alguna, estos eran las muchas tareas. Y bueno, algo muy importante políticamente, que es que los curas y los curas párrocos pues tenían la voz grande a través del púlpito para impartir el conocimiento, por supuesto, de la religión cristiana, pero además donde había un gran espacio para expresar las propias ideas, que además en un periodo como este estaban profundamente aunadas a los acontecimientos políticos. Recuerden ustedes que la península va a estar invadida por Napoleón Bonaparte a partir del año, atraviesa en el año de 1807, ingresa y se queda en España a partir de 1808, y entonces en ese momento vamos a tener un momento en donde se exhorta a la fidelidad al rey. Bueno, no voy a volver a las muchas vicisitudes que hay en ese bienio crucial 1808-1810, pero quiero decir, el púlpito sirve para llamar a la feligresía de esta monarquía católica para que se acerque a apoyar la causa legítima, la causa de la defensa de la península, de la metrópoli, y entonces, por lo tanto, pues los especialistas detectan claramente cómo en este periodo se va a pasar del sermón al discurso cívico. Y esto pues es un tránsito fluido en el discurso político que no podemos desdeñar, en donde se teje de manera muy rica los conocimientos desde la Biblia y todos los grandes fuentes cristianas, católicas, de las más antiguas, hasta discursos políticos que se entreveran en medio de esto. Pero como decía yo, bueno, hay estas relaciones, esta especie de línea que muchas veces se tira desde la catedral, se adopta por sus párrocos, que en general hay estrechos lazos entre los curas párrocos de un obispado y los propios obispos. Recuerden ustedes que los obispos caminaban en sus visitas, las visitas pastorales que hacían eran para supervisar y mantener lazos con las parroquias, pero al tiempo que lo hacían, la tenían también con las élites políticas locales, con una gran fuerza. Entonces, efectivamente, hay este lazo y esta relación, y los párrocos que están enclavados en determinadas regiones, pues están claramente cercanos a las élites locales. Tanto las catedrales como los párrocos lo estarán, y en ese sentido responden también no a intereses exclusivos del clero, sino a intereses regionales y intereses locales, que es muy atractivo mirar con cuidado. Ser un párroco no era ser un cura sin empleo, no era ser un vicario, no era tener un cargo provisional. Ser un párroco representaba tener un ingreso, ¿sí? Un ingreso que era que se concedía, que no era despreciable, y dependía además de la parroquia que uno tuviera el hecho de tener un mayor o un menor ingreso. Con esto quiero decir que figuras como la que estamos viendo en la pantalla de Miguel Hidalgo, pues no eran sacerdotes de lo que se llama el bajo clero, tenían un estatus como curas párrocos, tenían una labor profesional, podemos decir, muy productiva, muy interesante, y
tenían pues una voz y un liderazgo por el tipo de tareas y porque se necesitaba estar bien preparado para llevar a cabo esas tareas. Y como dije antes, y nos dijo William Taylor, o lo corroboró, la mayoría de los curas que se lanzan a la insurgencia eran curas párrocos. Si quieren, vemos la siguiente imagen también de Miguel Hidalgo, que lo muestra ahí muy dignamente, ahí sí ya con sus botas y vestido de otra manera. También es una imagen del siglo XIX con la Virgen de Guadalupe atrás, recreando a este cura párroco muy importante, pero quiero insistir pues en el estatus de los curas párrocos de la época y en el caso de la Nueva España, porque sin duda alguna la Nueva España, la iglesia estaba muy bien implantada, y esto significaba que la iglesia era propietaria de grandes riquezas. Había diezmo importante, una porción importante del diezmo va a dar a las parroquias para sus pagos, para sus actividades, para sus tareas, y en ese sentido, pues la proporción de clero en posiciones buenas, positivas, está muy por encima de la de otros lugares de la América española. Solo para darles una idea, cuando España recaba a través de la consolidación de vales reales 15 millones de pesos en los primeros años del siglo XIX, pues de los 15 millones, 2/3 partes vienen de la Iglesia mexicana. Y con eso pues nos podemos dar idea también a lo largo de la guerra entre España y el Imperio Napoleónico, pues los donativos, no traje aquí la cuantía, pero es interesante verlo, los donativos de los obispos de todos estos sectores muestran la riqueza y los ingresos personales que cada una de estas figuras obtenía. Otra cosa importante a decir, y que ha insistido en eso William Taylor, es el hecho de que no todos los sacerdotes ni los curas párrocos, bueno, ya lo dijimos estadísticamente, se volcaron a la insurgencia, y que hubo una cantidad de gente, como lo hay y lo habrá en todos los tiempos, por precaución, por falta de convicción, por conveniencia o por lo que sea, que se queda neutral. Sin embargo, algunos autores han dicho la neutralidad dañó fuertemente a los intereses de la corona, puesto que la corona contaba con estas filas bien articuladas de personas aliadas a la causa de la corona y a la defensa de la misma, y en ese sentido, pues los que no fueron leales, que fue una gran parte, o que mantuvieron una ambigüedad tanto a la causa del rey como a la de la insurgencia, pues fueron una pérdida o perjudicaba sin duda alguna a la monarquía y beneficiaba indirectamente a las filas insurgentes. Una cosa muy clara, y que pues ahí es necesario recalcarla, aunque podría parecer evidente, es que los obispos permanecerán enteramente fieles a la corona en esta guerra que se abre en el año de 1810, de manera más franca. Ahí la cronología diverge de la península. La península empezará a vivir su guerra de independencia en 8, en el momento en que invaden las tropas del ejército francés, y realmente después pero no es el tema de esta conferencia entrar en esas vicisitudes, lo cierto es que los levantamientos armados en América se producen en el año de 1810, y en ese sentido, pues frente a una insurgencia que encabeza este señor que ustedes ven aquí, reputado del cura más sabio de la diócesis, realmente había ganado premios, había sido un renovador en los terrenos de la teología, había sido un hombre que incitó en su feligresía trabajos y empresas muy productivas. Este cura va a acaudillar a 100,000 personas, lo cual es muy impresionante y nos habla de la capacidad de convocatoria suya y de la capacidad de redes de relaciones que tuvo a lo largo del virreinato para levantar el 16 de septiembre de 1810, convocando a la hora de la misa en un domingo. Entonces, al amanecer de ese día, convoca en su parroquia de Dolores a una multitud que va creciendo y creciendo y creciendo, de una fuerza local
de sus parroquianos a expandirse a lo largo del virreinato con grandes variantes, ¿no? Lo cierto es que frente a este levantamiento de un cura, nada más y nada menos que de un cura, en donde, pues obvio, hubo muchísimas proclamas, manifiestos y demás, las palabras que se dijeron, algunos las sintetizan en el mal gobierno, pero en realidad se dice que lo que dijo es: se acabó la opresión, se acabó el tributo, y sobre todo esas son las exhortaciones que hacen a remedio de problemas sociales grandes, y será muy, muy seguido por la gente. Frente a esto, los obispos inmediatamente, incluso el obispo Abadi Queipo, que será el propio de su diócesis, y podemos ver la siguiente imagen, pondrá la excomunión. Ahí está Abadi Queipo, aunque de una manera, pues él era un criollo español, y bueno, ahí está muy mestizo por decir, no sé, y con Miguel Hidalgo, que le pondrá inmediatamente el remedio de la excomunión y blandirá pues esto. Después eso va a ser ratificado por el arzobispo Lizana, y todos los obispos van a optar por una política de excomuniones. El cuadro que vemos aquí es de David Alfaro Siqueiros, un pintor muy, muy conocido de los grandes muralistas del siglo XX, y se encuentra justamente en la capital de Morelia, Valladolid de Michoacán, la cabeza de la diócesis de la cual era sufragáneo, a la cual se debía Hidalgo. Hidalgo tenía una parroquia en el pueblo de Dolores Hidalgo, en el Bajío, y su obispo era Abadi Queipo, era un obispo electo todavía porque no había sido ratificado, la península estaba en plena guerra contra Napoleón, y en levantamientos y el ejército francés y tal, y entonces bueno, esto se quedará sin ratificar por muy largo tiempo, pero como quiera que sea, estos dos personajes que eran amigos hasta hacía muy poquitito tiempo, se van a enfrentar a través de los bandos de excomunión y de toda esta situación. Entonces, esto muestra la gravedad del conflicto del clero, y por supuesto la muestra de que realmente en México la iglesia se parte dramáticamente, es decir, tenemos una de las guerras de independencia más violentas de toda la América española, salvo los casos como el de Venezuela, donde también la guerra fue muy cruenta, una lucha social también racial, un poco de levantamiento de los esclavos. Y en el caso de México, pues la iglesia está en el centro y vive, pues se simbra tremendamente por la guerra insurgente. Esto va a ser una de las cuestiones más dramáticas, y los obispos van a tener una actitud claramente beligerante. Habrá algunos obispos que incluso se lanzarán a hacer batallones que luego no fueron muy consistentes. Realmente la parte militar se llevará por otro camino. Ustedes van a tener una charla sobre los temas militares en este ciclo, entonces ya tendrán ocasión de verlo, pero la parte religiosa pues es muy visible, y no fueron efectivos los ejércitos que levantan los obispos. Lo que va a ser efectivo van a ser las excomuniones. Si quieren podemos ver la siguiente imagen que muestra en qué términos se dan las excomuniones de todos, y claro que esto les quitaba muchísima popularidad a los, ahí está un escrito a partir de la Gaceta, y como el obispo electo de Valladolid, que acabamos de ver en la imagen anterior, en una imagen muy siglo XX, muy al estilo del muralismo mexicano, pues aquí como don Manuel Abadi Queipo, que era canónigo penitenciario y obispo electo, pues va a lanzar la excomunión a Hidalgo. Y esta pues va a ser un arma muy fuerte. Ahora dirán ustedes cómo se lanzó tanta gente a la guerra. Incluso hubo en los sermones, pues es muy interesante ver cómo les decían los obispos a sus fieles: vámonos, agarren a las armas, diocesanos míos, y que no les dé remordimiento, porque en causas de religión hay que entrar a la pelea. Y esto pues va a ser legítimo para los curas, tanto del lado realista como del lado insurgente, puesto que hay documentos que permiten
y libros y lecturas y análisis previos, como el itinerario de curas párrocos, que autorizaba a que en causas extremas la gente pudiera tomar sus armas y pelear en defensa de la verdadera religión. Ni que les digo que ambos bandos se reivindicaban como parte como defensores de la guerra, de la verdadera religión, entre otras cosas, porque los insurgentes dirán que en la medida en que en España está el impío francés, que es la visión más terrible en contra de la religión, este continente había que salvarlo para la buena. Y Morelos en algún momento decía, somos más religiosos que los españoles, somos más católicos, debemos reivindicar porque ellos están en diálogo con los franceses y en cambio nosotros estamos defendiendo aquí la verdadera religión, ¿no? Entonces se da este debate en donde se reivindica eso, incluso donde acusan al regalismo de los monarcas españoles como una suerte de oposición a Roma. Entonces aquí los insurgentes, sobre todo Hidalgo, Morelos, pero mucho Morelos, estarán insistiendo en ese aspecto y argumentándolo quizá como alguna de las razones para tomar distancia y al contrario, luchar por las propias causas, ¿no? Entonces esto es una de las cosas importantes, no me quiero extender demasiado, simplemente decirles comunión será un arma que van a utilizar y va a ser un arma importante. Va a haber muchas armas en juego para eso y también un arma importante va a ser la condena de pues el hecho de que esta excomunión pues llevaba a la gente a morir en pecado, ¿no? Y esto, pues aquí la parte de los procesos de infidencia, de muchísimos, ahí tenemos documentación riquísima, nos muestra lo dramático que era para muchos, Miguel Hidalgo incluido, el morir en pecado, ¿no? El morir en pecado y entonces vienen los arrepentimientos. Y desde luego que las gacetas, las comunicaciones de todo el clero que está a favor del rey, pues irán en el sentido de señalar que esta gente ha incurrido en pecado y de conducirlos a la retractación y al arrepentimiento. Tenemos muchos testimonios, incluso uno muy interesante que casi leo para terminar, que es una fuerte denuncia de cómo se extorsionaba las conciencias católicas a la hora de llevar a alguien al patíbulo. Esto pasa, por ejemplo, este testimonio de José de San Martín, un oaxaqueño mexicano poblano, no el de Sudamérica, que dice, soy americano por estudio y por convencimiento. En la situación más terrible que me conduzca a la suerte, no quiero faltar a la fidelidad que he jurado a mi patria. Y por tanto, desde ahora, prevengo a los tiranos que por si desgracia cayere yo en sus sacrílegas y sanguinarias manos, no me formen proceso de delitos que el que comprende esta nota. Ella quiero que sea mi confesión con cargos para que de todos modos sea valedera ahora que soy hombre libre. Protesto delante de Dios que si estando en sus tribunales de iniquidad dijere alguna cosa en contra de cuanto he firmado, quiero que sea írrito, nulo y que se tenga por efecto del temor a Dios y de la pusilanimidad de mi espíritu. Lo dice ahí, con lo cual pues queda en evidencia que estaba entre las armas de lucha que existieron. Y si quieren, para terminar, vemos la imagen de Morelos, que será pues quizá el líder más importante, el dirigente más importante. Él era cura de Carácuaro, esta es una población mucho más modesta de Tierra Caliente, michoacana, una zona difícil, en donde él se forjó tremendamente y se unió luego a las filas de Miguel Hidalgo. Fue un militar exitosísimo, fue un hombre que interiorizó todas las ideas nuevas, a quien yo les comentaba qué cosas venía cargando entre los libros que le fueron decomisados cuando se le capturó a fines del año de 1815. Y aquí lo vemos en un cuadro como militar en Oaxaca, el único cuadro
auténtico que tenemos de él y de hecho de su tiempo, hecho en vida, cuando toma esta ciudad importante de Oaxaca, y lo vemos con los colores marianos, ¿no? Claramente, él nunca ninguno de ambos renegará de la religión, sino muy por el contrario, harán un ejercicio interesante de conjugar, por ejemplo, ideas de la teología caritativa que se expandió en el México de finales del siglo XVIII a raíz del obispo San Miguel, y la conjunción de las nuevas ideas constitucionales, tanto de España como de la propia Constitución de Apatzingán y los abogados que rodearon a Morelos, ¿no? Tenemos aquí, pues, la expresión también de este México que llegará al año de 1821, que estamos celebrando, reivindicando los valores de la religión, incluso frente al riesgo de los valores liberales de la península, que en el año de 1820, con el trienio liberal, pues vendrán a poner al día la Constitución liberal en España. Pero tampoco sería cierto decir que había una pura defensa en contra de lo constitucional. Realmente lo que hay es una capacidad de conjuntar ambas cosas, y lo que ocurre en 1821 es la conjunción de pues los tres valores con que se consolida la independencia de México son independencia, unión y religión. Entonces la religión juega y jugará un gran papel tanto desde la Constitución de Apatzingán, que ratifica la no tolerancia religiosa, como en toda la documentación de 1821. Y bueno, esto muestra la fuerza de la catolicidad en el caso mexicano y de sus líderes, que eran efectivamente no líderes renegados, sino al contrario, líderes muy compenetrados con distintas versiones de la religiosidad de aquel momento. Si les parece bien, creo que ya me rebasé un poquito el tiempo, pero estoy a su disposición para preguntas y comentarios. Bueno, pues hay alguien, Agus Solano, que dice muy interesante exposición. Y bueno, sí, quizá yo les podría animar a decir que por mucho tiempo las historias de España y América, debido a las historias nacionales, han estado alejadas, y quizá a ustedes les suena, siempre cercanos, uno está cercano a su historia patria, les suena muy novedoso hablar de historias de lugares lejanos, pero que en su momento, hay que decir, la monarquía estuvo, pues la monarquía, todos estábamos en la monarquía, y para nosotros conocer la historia de España es fundamental, y efectivamente la España de los siglos XVI, XVII y XVIII no se puede comprender sino sobre la base de su relación con las colonias, ¿no? Incluso también con la parte, acuérdense ustedes que Carlos V era un rey que pues había estudiado en Malinas, estaba en lo que hoy es Bélgica y demás. Entonces, la geografía de los estados nacionales no nos sirve mucho para entender la historia de otros periodos. Entonces, pues es importante quizá, para mirar al pasado, abarcar todo el amplio ámbito de la monarquía, el ir y venir entre bueno, los curas párrocos de los que les he hablado no iban y venían, pero sí, ustedes verán en otras exposiciones cómo tendrán ustedes en las filas de los liberales en pleno Cádiz, tendrán participando a un indígena peruano que residía acá, que estaba perfectamente hispanizado. Son figuras muy interesantes, y en Cádiz pues se produce esta variedad de cosas que enlaza, y mis curas párrocos de los que les hablé hoy, pues no eran ajenos a lo que estaba aconteciendo, ¿no? Claro. Tengo un par de cosas que decir. Me indican desde el museo que las preguntas las hagan a través de todos los panelistas, o bien dirigidas a mí para que yo las pueda transmitir. Y tenemos una pregunta del señor Agus Solano. Con respecto a los retablos generados en este periodo donde la Virgen de Guadalupe es la advocación central, ¿hay elementos independentistas reflejados en ellos? No, pero no, elementos, bueno, en los cuadros sí, en los que más que retablos son cuadros.
Lo que yo les mostré, los dos que les mostré, y hay cientos, porque Hidalgo ahora sí sería un rockstar de los tiempos del 19, porque lo incluyeron, lo pintaron, enojado, contento, viejito, con libros, sin libros. Sin libros. Son cuadros, más que nada, algunos de autores no demasiado valiosos, pero está la Virgen junto con Hidalgo. En ese sentido, pues sí es una cosa independentista. Ahora, la imagen misma de la guadalupana, que ha merecido muchísimos estudios, desde León Portilla hasta Gisela von Boveser, por mencionar algunos, pues la imagen, ella en sí misma, acuérdense que es una virgen morena, que proviene de la Virgen de acá, hay una Virgen de Guadalupe acá, en España, y ya me trasladé yo y digo acá, como si estoy allá, pero bueno, la Virgen española, pero que ya está enteramente mexicanizada. Los angelitos que están abajo son morenitos, y pues ahí hay referencias muy ricas de Virgen apocalíptica y demás, pero el tono moreno, por eso en México se habla mucho de la guadalupana como la Virgen morena, y eso nos hace verla como una virgen muy propia, ¿no? Claro. Una virgen mestiza, claramente. Otra persona, Carmen, dice, quizás lo que más impulsó a Hidalgo a la insurrección fue la imposición de pagas de impuestos. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque este es un tema difícil de explicar, y alguna vez lo traté de explicar en público en general y no me salió bien. Vamos a ver si esta vez se trata de lo siguiente. La península vive una gran crisis financiera a finales del siglo XVIII. Y en ese sentido, una de las maneras que va a tener para resolver esta crisis también es allegarse recursos de América por distintos vías, no voy a mencionar, pero una claramente se llama la consolidación de los vales reales. Y esto quiere decir que decomisa lo que la iglesia había prestado a rancheros, a hacendados y a toda clase de gente, lo decomisa para llevárselo y resolver los temas financieros. Esto fue algo tremendo en América, dolorosísimo para, pues, no solo desde el punto de vista macro de estos 15 millones que salieron de América, sino desde el punto de vista personal. Y efectivamente usted tiene toda la razón, colega Terán Serrano, que le quitaron, Hidalgo era un ranchero, tenía un estatus bueno, su familia lo tenía en la zona del Bajío. Entonces allí lo que hicieron, y muchos curas párrocos y otros, y muchos de los que se fueron a la insurgencia, tienen este elemento económico que va más allá de la parte libertaria, digamos que nos pintará la historia nacional, que eran muy idealistas, muy magníficos, y creo que sí lo eran en parte, porque hay otros testimonios, pero también hay que decir que están expresando la indignación de muchos sectores frente a esta tremenda medida de, ¿cómo se llama? Pues sí, de decomisar, de quitar los recursos. Entonces, Hidalgo fue víctima de la consolidación de vales reales. Otra pregunta de la señora Lita Terán dice, diferencia clara entre la independencia de México con la independencia del Perú. Pregunta, ¿cuál es esta diferencia que usted ve? Hay muchas, pero la más clara quizá, y que con una mirada equivocada y sesgada, algunos autores han hecho el error, pero lo visible es que en México hay un gran levantamiento insurgente popular y que en el Perú está quieto, pero se les olvida a esos autores que entre lo quieto del Perú media que en 1780 Perú había sufrido la gran represión al movimiento indígena de Tupac Amaru. Entonces, claro que está quieto porque los criollos peruanos no quieren asociarse, como sí lo hizo el padre Hidalgo, quitando el tributo, levantando a los indígenas diciendo que se acabó la opresión. Digamos, los criollos mexicanos sí estarán dispuestos a encabezar una rebelión. Los criollos peruanos estarán súper quietos para decir, a ver, no, aquí mejor no movemos, ¿no? Aparte de la distribución geográfica que es complicada, allá hay muchos centros de poder, está Cusco, está Lima, hay un virreinato que recién se crea despojando al Perú, que es en 1776 el de Buenos Aires. Entonces, ha sufrido mucho el Perú del siglo XVIII.
y eso pues modifica, mientras que en México pues es otra la condición, pero eso es claramente. A pesar de que digamos son dos fuertes virreinatos y ambos tienen población indígena, estructuralmente hay semejanzas con la explotación de la minería y tal, pero sí, esa es una importante diferencia, la gran diferencia. Paulina Nunharser nos dice que ha tenido al principio problemas para conectarse, solo ha podido escuchar la mitad de su conferencia, pero hace una pregunta. ¿Hasta qué punto la expulsión de los jesuitas y la actividad antihispana de los expulsos en Europa y en América influyó en el proceso que tú has descrito? Pues claro que sí, yo he trabajado un poco en eso y pueden encontrar algunos artículos en la revista Historia Mexicana, tengo un par, y el libro, por supuesto, del Fondo de Cultura, que no sé si se ha puesto en línea, y que explica cómo no es una causa así en inmediato, sino que se teje. Lo que está pasando es que, por ejemplo, la obra de un jesuita como Clavijero, que se escribe en Italia a finales del siglo XVIII y que causa grandes controversias, ¿cómo llega a América? No estaba deseable que llegara esa obra, claro, porque obviamente las historias de los jesuitas eran todas muy críticas. Entonces, bueno, es interesante cómo en los años de la guerra se empiezan a publicar algunas, o en los sermones se empieza a meter pedacitos de la obra de Clavijero para que, como ustedes saben, es la reivindicación de las grandes civilizaciones indígenas, y eso va a dar pie a un argumento fuerte en el año de 1821, que es hablar de una conquista ilegítima, puesto que se había impuesto frente a pueblos civilizados. Esto puede debatirse, pero es el ideal que plantean estas obras y desde luego que va a ser un argumento fuerte en 1821. Pregunta por email de Carmen Sanz. ¿La independencia mexicana en qué modo se vio influenciada por la formación de los Estados Unidos de Norteamérica y la idea de Estado anglosajón? ¿Hay relación? Mucho, sí, claro, totalmente. Por eso es que uno no puede estudiar historias nacionales cerradas. En los tiempos en que yo estudié decían que las causas eran todas endógamas. No hay nada endógamo. No. Todo está conectado y por eso hay que asomar a ver el conjunto. Y claro que la revolución de Estados Unidos, aunque no pretendía exportar, pues le da al mundo, como la francesa, una serie de elementos muy ricos que llegan, a pesar de todas las censuras de la Inquisición o de lo que sea, llegan a estas tierras. Y claramente algunos espacios como Filadelfia es súper interesante. Yo estuve hace algunos años en una estancia de investigación que querría volver a sacar provecho de ella, porque bueno, Filadelfia fue una ciudad que imprimió muchas cosas. Entonces, a veces tenemos más impresos modernos que provienen de las imprentas de Filadelfia, en el caso mexicano, que nos llegan de ahí, que de la propia España, ¿no? Entonces, ese centro editor grandioso y núcleo de ideas que fue Filadelfia, espacio para, bueno, el propio José, el Pepe Botella, el hermano de Napoleón, se exilia en Filadelfia. Y esto muestra ahí también muchos trabajos de cuáles eran las expectativas de este grupo de gente liberal ilustrada de España y de América que coincide allá. Fray Servando Teresa de Mier, que es otra de las grandes figuras de nuestro, va a estar allá, otros sudamericanos, y bueno, desde luego la lectura de los ejemplos pues son cruciales. José Manuel Abril nos dice, también ha tenido problemas para escuchar desde el principio de la exposición, pero hace una pregunta. ¿Existen relaciones, redes de contactos entre grupos nativos de México con otros virreinatos que busquen este fin común, en concreto con los indios del virreinato del Perú? Totalmente, totalmente. O sea, sí, no nos habíamos puesto a fijar en eso. Existen muchos nexos. La gente, esto es importante, o sea, hay núcleos que se desplazan, sobre todo desde el aspecto militar, desde el aspecto colonizador y demás, que se están desplazando. Si uno abre casi cualquier virrey del Río de la Plata, uno se topa con que su hijo estaba en México y su sobrino en otro lado, claro. Y en la red que estamos hablando de los obispos, por ejemplo, por eso es que los actuales estudios de redes muestran muchas cosas, la
redes de los obispos todo el tiempo van y vienen para todos lados. Y entonces esas son fuentes de comunicación muy importante. Y los libros también se mueven y se reimprimen. Entonces, hablar de la circulación de personas y de mercancías. Ahora, muchos, o no muchos, pocos van a Cádiz, algunos ya estaban, y ahí se encuentran, ¿no? Y la gente viaja bastante a Europa, no solo los sectores prominentes que tenían familias y raíces, sino también los intelectuales o los que estaban hartos de la situación. Muchos de los diputados a Cádiz, es muy interesante ver que era, no sé, el diputado, por ejemplo, de Ecuador, bueno, ya no era Ecuador en ese momento, pero del Reino de Quito, pues es un tipo que se fue a España porque estaba desesperado de que no estaba contento acá y va en búsqueda de muchas cosas y lo pesca para que entre ahí de suplente y no sé qué. Entonces entran este tipo de figuras que se aventuran a ver otra cosa y ahí quedan para el futuro. Entonces hay muchas más conexiones que lo que la historia tradicional nos ha dicho. Claro. Otra cuestión, Alexandra Coelho nos dice, el tema de la participación de los jesuitas en la independencia es controvertido. Vallori dice que apenas fueron unos cuantos. Está el caso de Viscardo, que es fascinante. De los jesuitas peruanos, fueron pocos los que se manifestaron abiertamente a favor de la independencia. ¿Es así para el caso mexicano? No, claro, no solo eso, sino que van a estar en contra cuando se restablece la... Es que es muy ambiguo, qué bueno que lo pregunten. Porque, Alexandra Coelho, sí. Realmente una cosa son los jesuitas históricos, digamos, el propio Viscardo, el propio Clavijero, y muchos más, que están escribiendo nostálgicos y que dan pie a argumentos que no necesariamente llegan inmediatamente, sino que hay que estudiar todos los filtros por donde llegan, el curso de las ediciones o los sermones o lo que haya sido para que tuvieran esa documentación. Y otra cosa son los jesuitas del momento. Los jesuitas del momento estarán a favor de Roma, por supuesto, y recuerden ustedes que está la Santa Alianza y el Congreso de Viena, toda una serie, un frente muy fuerte. Entonces, cuando los jesuitas vuelven en 1816 a México, no son los jesuitas que están propiciando la insurgencia. Al contrario, son los jesuitas que se van a sumar a las filas más conservadoras. Entonces, bueno, hay esta serie de claroscuros en todas las figuras y decir, mucha gente piensa que no se puede conectar a los jesuitas con la independencia así. Depende a cuáles jesuitas, qué legado dejaron las generaciones anteriores y los actuales. Aunque hay que decir que la popularidad de los jesuitas, aunque estuvieran en otro bando una buena parte, es tan grande que Morelos va a reivindicar el restablecimiento de la Compañía de Jesús en el año de 1813 y 14, tanto en el Congreso de Chilpancingo como en la Constitución de Apatzingán. Pues aunque después sabemos que como llegan a México van a estar apoyando las filas del rey. Pues sí. Muy interesante, doctora Ibarra. De momento no veo, a ver, sí, ya le da las gracias a Alexandra Coelho. De momento no veo ninguna pregunta más. Yo creo que ha sido muy interesantísimo este intercambio de pareceres después de haberle escuchado toda su exposición y ha ido dando en temas pues, muy concretos que nos acaban de redondear esta visión que a veces nos falta, porque una cosa es la cosa oficial y lo otro es lo que realmente se encuentra debajo de toda esta capa. Exacto, por tanto, Victoria. Muchas gracias. Yo encantada y bueno, todo el mundo nos da, Pilar Forero le da las gracias, seguramente le vendrán toda la parte de gracias, pero no veo ninguna pregunta más. No, muchas gracias, Victoria, que sirva esta introducción para animar el ciclo y esta necesidad, pues, de ver las historias entrelazadas, conectadas, relacionadas de otra manera, y que ya hay mucho circulando escrito y en conferencias. Y nada, me alegra mucho que haya un ciclo dedicado a México y Perú en el Museo de América. Yo encantada de poderlas moderar y de poderlos escuchar. O sea que todo el mundo le da las gracias si lo quiere ver. Verónica Pérez, Carmen Cristian, todo el mundo dice lo mismo. O sea que realmente ha dado en el clavo de mostrarlo de esta manera porque yo creo que ha abierto muchos más campos de
de pensamiento, que es lo interesante. Eso creo, me da mucho gusto entonces y les agradezco la invitación, desde luego la presencia, si está grabada, pues quizá la Sí, pueden yo creo que escuchar sí. quienes no la escucharon completos. Pues sí. El clero regular, ahí me da ocasión Rebeca, pregunta del clero regular. Nada más le digo, el clero regular es mucho más fuerte en México que en el Perú. Es interesante, por ejemplo, ahí la secularización se da más efectiva o arraiga menos que los misioneros aquí, que son Sí. tremendos. Es un gran tema en comparativo y sí, aunque efectivamente para finales del 18 el clero regular, como en todos lados, ya está muy mermado y es el clero secular el muy poderoso y donde vemos salir estos curas párrocos interesantes, ¿no? Entonces, Pues bueno. nada. Muchísimas gracias, Muchísimas doctora gracias, Ibarra. Victoria. Con gusto. Y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, Álvaro, y todos, Encarnación. Muchísimas gracias. Venga. Hasta pronto. Hasta pronto.